Desde que expresamos nuestro interés de salir de la ciudad para ir a vivir al campo, muchas personas nos han preguntado, ¿cómo salgo de mis deudas? Si este es tu caso, te invito a que te quedes y participes de este episodio. Antes de continuar, me gustaría decirte que no soy economista ni asesor financiero. Sin embargo, estos consejos ayudaron muchísimo a mi familia para pagar nuestras deudas y de esta forma continuar con el objetivo de salir de la ciudad para ir a vivir al campo. Estoy convencida de que estos consejos serán de gran bendición para ti. Para el año 2009 teníamos dos deudas. Un préstamo estudiantil de $7,000 y un préstamo que solicitamos para unos trámites legales de $3,000, las cuales ascendían a un monto de $10,000 de deuda. Déjenme decirles que en esa época yo trabajaba en una guardería y ganaba $800 mensuales. Y mi esposo, que en aquel tiempo también era asistente médico, ganaba $1,300 al mes. Era un total de $2,100 mensuales, lo que nos ubicaba más o menos debajo del rango del mínimo mensual. Nuestros egresos relacionados al pago de los servicios básicos, alimentos, aseguranza, renta del departamento, transporte y vestimenta correspondían a 1,85 del ingreso mensual, lo cual nos preocupaba cómo íbamos a saldar esas deudas y así lograr este objetivo a largo plazo de ir a vivir al campo. Tuvimos que tomar medidas drásticas. Cambiamos nuestros estilos de vida, nuestros patrones de consumo, aprendimos más sobre mayordomía y educación financiera. Déjenme decirles que pagar deudas y crear un plan de ahorro con 5 hijos no fue nada sencillo, pero no fue imposible. No eduques a tus hijos para que piensen que su amor por ellos debe manifestarse halagando su orgullo, su despilfarro, su amor a la ostentación. Ya no hay tiempo de inventar modos de gastar el dinero. Su capacidad inventiva debe ponerse al trabajo a fin de encontrar la mejor manera de economizar. Para el 2009, nuestro egreso mensual necesario correspondía al 58%, lo cual incluía alimentos, servicios, pago de renta, ropa funcional y transporte. Los deseos ocupaban un 10%, que incluyen salidas recreativas, entre otras cosas. El pago mínimo mensual destinado a la deuda era de un 5% y utilizábamos un 7% para crear un fondo de ahorro. Nos decidimos a modificar la forma en la que distribuíamos el dinero. Los deseos bajaron a un 5% y el porcentaje restante fue destinado al fondo de ahorro. Para los años 2012 y 2013, tuvimos que modificar los porcentajes porque tomamos la decisión de meter a los niños en un colegio privado, a fin de que pudieran experimentar un ambiente más sano que el que la escuela pública ofrece. Para el 2014 nos dimos cuenta que la deuda no bajaba, la cual solo habíamos pagado un 40% del monto total y los intereses seguían subiendo. Decidimos hacer dos cosas. La primera, destinar el ingreso mensual de mi esposo por varios meses a la deuda. Y la segunda, tomar un porcentaje del ahorro a finales de año para liquidarla. Del total que ahorramos, destinamos un 30% al pago de la deuda, la cual quedó en ceros, un 7% a un fondo de emergencia y utilizamos el resto para invertirlo en un negocio propio que ya teníamos tiempo planeado. Entiendo que es fácil mencionar números y decirte que logramos pagar nuestras deudas tan solo con salarios mínimos, pero de nuestra experiencia quiero que identifiquemos 4 puntos importantes que nos llevaron a las acciones para cumplir nuestros objetivos. Debemos de reconocer que esto de la deuda es un gran problema, pero no pasa nada. Todos en esta vida hemos tenido alguna deuda, así que es importante analizar la situación, a quién le debo, por qué le debo, en qué estoy gastando mi dinero, cuánto es lo que tengo que pagar. Cuando identificamos hábitos de consumo y establecemos muy bien nuestras prioridades, es más fácil crear un plan para pagar nuestras deudas, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Es importante establecer un presupuesto mensual.
en base a tu ahorro, a tus deudas y a tus prioridades. Pagar la deuda cuanto antes sería lo ideal, pero recuerda que el banco no está velando por los intereses de tu familia, primero es tu familia. Paga siempre con efectivo. Cuando compramos con tarjetas de crédito, en realidad no nos estamos dando cuenta del valor de las cosas que estamos gastando. En cambio, visualizar el dinero, tocarlo, palparlo, nos concientiza del valor que estamos gastando y de lo que no gastaríamos si tuviéramos el dinero. Es más, trae ahorita mismo tus tarjetas de crédito, rómpelas, no más tarjetas de crédito. No pospongas los pagos. Si esta vez no pudiste pagar el mínimo, ¿qué te hace pensar que el próximo mes pagarás el doble? Paga la suma por más insignificante que te parezca. Crea hábitos de ahorro. Pero Mari, tengo deudas por lo mismo. Crear un hábito de ahorro se basa en 2 elementos importantes. Número 1, reducir los consumos innecesarios. Y número 2, generar ingresos extras, pero no para gastarlos. Crear un fondo de emergencia. Es aquí donde nosotros descubrimos con Andrés Gutiérrez el fondo de emergencia. Este fondo de emergencia se trata de que tú separes un porcentaje de tu presupuesto mensual, pero no se toca. Eso se utiliza para una verdadera emergencia. Recuerda, la deuda no es una emergencia. Repite conmigo, el fondo de emergencia no se toca. Las deudas no son emergencias. Otra vez, el fondo de emergencia no se toca. Las deudas no son emergencias. Ok, Mari, ya entiendo que mi deuda es un problema. Ya he creado un presupuesto mensual para controlar mis egresos. Solo pago con cash y estoy creando hábitos de ahorro, pero aún no me queda claro cómo puedo reducir mis consumos. ¿Podrías decirme algunos tips, por favor? Hay diversas formas en las que podemos reducir nuestro consumo. Cuando hacemos la compra de alimentos, podemos crear un presupuesto semanal del mensual establecido. Podemos empezar por comprar comida de verdad, frutas, verduras, legumbres y evitar los procesados. Cultivar un huerto en casa con productos esenciales de los cuales podemos ver reducciones significativas. Cocinar en casa designado 1 o 2 días de cocina y conservando los alimentos en porciones. Comprando productos de temporada y realizar procedimientos de conserva y deshidratación para comerlos después. Podemos cocinar con lo que tenemos en el congelador. Hay varios sitios en internet y aplicaciones que te dicen la receta y el procedimiento en función a los ingredientes que tienes sin necesidad de comprar más. Podemos crear un menú semanal y llevar la lista al supermercado y evitar la tentación de comprar lo que no esté en la lista. Aprovechar descuentos, cupones y ofertas. Podemos comparar el precio real por unidades de cada producto. Podemos realizar otras acciones, reducir tiempos de ducha, desconectar dispositivos y electrodomésticos que no estemos utilizando, utilizar la estufa por encima del microondas, lo cual genera un impacto positivo en tu salud a largo plazo. Lava el carro con cubeta, lavarse los dientes con un vaso en vez de la llave abierta. Lavar la ropa estratégicamente. Compra ropa de calidad en vez de estar comprando ropa varias veces. Reutiliza la ropa que tenemos arrumbada o si no, venderla. Caminar más o utilizar otros medios alternativos de transporte, bici, transporte público, entre muchas ideas más. Entiendo que toda esta información puede resultarte absorbente. Tómate tu tiempo. Pausa el video las veces que sea necesario. No dudes en dejarme tus preguntas. No dudaré en responderlas con mucho gusto. No corras, pero no te detengas.